Muy buenas a todos, apreciado estudiante. Bueno, continuando con la transversal de ofimática para hoy, estaremos viendo lo que es Microsoft Excel. Veamos. Bien, para ingresar a Excel, nos vamos al botón Inicio. Allí en el botón Inicio elegimos, ¿sí? Ya sabes que estas opciones del menú Inicio pues aparecen organizadas en forma alfabética. Entonces, buscamos Excel. Ahí está, Microsoft Excel 2016 en el cual vamos a trabajar. Elegimos libro en blanco. Y de esta manera pues ingresamos a Excel. ¿Qué es Microsoft Excel? Bueno, Excel es un software de aplicación publicado por la empresa Microsoft, ¿no? Que brinda soporte digital a las labores contables, financieras, organizativas y de programación, ¿no? Mediante hojas de cálculo. Forma parte del paquete de Microsoft Office. Contiene diversos programas de oficinas como Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Publisher, bueno, entre otros programas. ¿Qué es una hoja de cálculo? Bueno, es un documento electrónico que nos permite organizar los datos en filas y columnas. Donde se intersecta una fila con una columna, ¿sí? Lo denominamos celda o dirección de celda. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Está la fila, perdón, aquí está la columna y acá está la fila. El lugar donde se intersecta, el sitio donde se intersecta es lo que denominamos celda, ¿no? Que es el lugar donde nos ubicamos con el selector, dando clic o desplazándonos con las teclas de navegación. Bien, entonces a eso es lo que se le llama dirección de celda o simplemente celdas, a este cajoncito, ¿no? Se le denomina celda. Ok. Bien, hablemos del entorno de trabajo de Excel, ¿sí? Bien. Bueno, en el entorno de Excel tenemos la parte superior de la ventana de Excel, pues tenemos la herramienta de acceso rápido que aprendimos a utilizar en Word, ¿no? O que conocemos en Word. Bien, tiene por defecto estos tres comandos: el comando deshacer, el comando rehacer, o control Z o control Y, ¿no? Y el comando guardar. Nosotros podemos agregar comandos o acciones, o opciones mejor, a esta herramienta de acceso rápido. Por ejemplo, yo puedo agregar el comando nuevo que nos permite crear un nuevo libro, ¿no? Podemos agregar el comando abrir que nos permite abrir un libro existente en el disco. Podemos activar ortografía. Bueno, y así los comandos que usted necesite de acuerdo a sus requerimientos o necesidades. Puede ir activando. Bueno, en este caso vamos a dejarlo como estaba. Así como los activamos, los podemos deshabilitar. Deshabilito nuevo. Deshabilito ortografía, ¿sí? Y deshabilito abrir, ¿sí? Listo, nos quedamos con los comandos inicialmente. Bueno, esa es la herramienta de acceso rápido, ¿sí? Tenemos el título de la ventana que nos ofrece Word, que en este caso estará acompañado por el nombre, ¿sí? Por el nombre del libro de trabajo en el cual estoy trabajando en este momento, al cual ya le definí un nombre, ¿no? Cuando entramos por defecto a Excel, pues va a decir libro 1, cuya extensión será XLSX. ¿Sí? Cuando nosotros grabamos o guardemos nuestro libro de trabajo, mismo Excel le va a asignar por defecto esta extensión. Son dos extensiones que nosotros vamos a estar trabajando, la que está por defecto y una terminada, esta X que ves aquí será reemplazada por una M, ¿no? Para hacer alusividad a lo que son las macros. Cuando nosotros aprendamos a automatizar procesos, esos procesos para que permanezcan en la hoja de cálculo o en el libro de trabajo, debemos habilitar este libro para esas acciones a las cuales llamamos macros. Es decir, debemos habilitar el libro para macros. Entonces, cuando se habilita el libro para macros, significa que guardamos el archivo ya no con la extensión XLSX, sino XLSM. Es decir, la última X se reemplaza por una M para indicar que ese libro es de macro. Bueno, ten en cuenta eso. Bien,
Seguido hacia la derecha pues tenemos, ¿sí? Opciones. Tenemos el botón de opciones de la cinta de opciones, ¿no? Es decir, nos permite ajustar la cinta de opciones, ¿sí? Bueno, entonces a través de este botón nosotros podemos cambiar la forma de ver la cinta de opciones. Podemos ocultar automáticamente, ¿sí? Podemos ocultar automáticamente la cinta, ¿sí? Si doy clic aquí, pues en el botón, en el menú de los 3 puntos, vuelve a aparecer. Pero si doy clic acá, pues otra vez desaparece por haber elegido esa opción, ¿sí? Entonces, damos otra vez en opciones de presentación de la cinta de opciones y podemos cambiar a otra. Por ejemplo, mostrar pestaña. Solamente aparecen las pestañas sin los grupos y sin los comandos. Tenemos esa última, mostrar pestañas y comandos. Pues ahí se aparece como estaba de forma predeterminada. Puedes tener en cuenta que si quieres activar o desactivar la cinta de opciones, es decir, mostrar sus comandos o sus grupos, puedes hacerlo dando doble clic sobre una ficha. Por ejemplo, si doy doble clic en inicio, se oculta, ¿sí?, lo que son los comandos y los grupos. Si vuelvo a dar doble clic, ¿sí?, bueno, si doy un clic, pues se activa, pero apenas doy clic en otra área del libro de trabajo o de la hoja, pues desaparece. Si la quieres fijar, mantenerla fijada, entonces das doble clic. Al dar doble clic, pues se mantiene. Bueno, esa es una alternativa para que puedas ocultar o mostrar las introducciones cada vez que lo necesites. Bien. Luego, pues, del comando, ¿no? Opciones, de la cinta de opciones. Entonces, tenemos los comandos típicos de una ventana, que es el botón cerrar, maximizar o restaurar y minimizar. Restaurar, pues restaura la ventana, significando que podemos nosotros estar interaccionando con diferentes ventanas de trabajo, ¿no? ¿Sí? Podemos redimensionar la ventana y así ajustarla en el escritorio, ¿sí?, de tal manera que nos permite interaccionar para realizar determinadas tareas. ¿Ok? Bien, vamos a cerrar este libro y continuemos acá. Bien. Después tenemos la cinta de opciones, la cual está organizada por fichas, ¿sí?, por fichas, grupos y comandos, como lo aprendimos en Word. Es lo mismo, simplemente que hay acciones pues propias para el entorno de Excel. Bueno, después de la cinta de opciones, ¿sí?, tenemos la barra de fórmula, que es toda esta área que ves acá. Esa barra de fórmula está organizada por este primer elemento llamado lista de nombre, ¿sí? Aquí en la lista de nombre vamos a ver pues los nombres de las celdas que nosotros hayamos asignado. Todos los nombres que nosotros asignemos a las celdas o a los rangos de celda, ¿sí?, aparecerán acá. Ahí me muestra pues la ubicación del selector en la hoja en el momento en que se encuentre posicionado en una celda específica. Me da la coordenada, la columna y la fila respectiva, como puedes observar. C8 significa que el selector está ubicado en esa dirección de celda. Bueno, a esto se le llama entonces lista de nombres. Seguido tenemos lo que es esta herramienta, ¿sí? La herramienta tiene de la barra de fórmula, esta que ves aquí, pues nos permite cancelar cualquier ingreso de dato en la celda, y este nos permite aprobar el dato que se va a ingresar en la celda. Eso lo hacemos nosotros por defecto, ni nos fijamos de estos comandos, pero igual así se comporta. Si yo escribo, por ejemplo, decir cualquier carácter, cualquier dato, con X lo rechazo, mira, ya se anula, ¿sí? Y el chulito lo que hace es aprobar el dato en la celda. Es decir, cuando pulsamos un enter o damos clic afuera, ¿no? O si pulsamos la tecla escape, pues también anulamos el dato, ¿sí?, que vayamos a escribir, ¿sí?, en la celda. Bueno, para eso son esos dos comandos. Luego tenemos un comando muy importante, sí, que lo podemos utilizar para complementar lo que es el uso de ciertas funciones especiales, ¿no? Es decir, usted interacciona en Excel, pero se va a enfrentar en un determinado momento de que usted no conoce todas las funciones, ¿no? Y tiene que realizar una determinada acción, función o acción con ella, pero no la conoce. Entonces el asistente, como su nombre le indica, le asiste, ¿no?, a través de la función que usted desee utilizar.
¿ok? Por ejemplo, cuando pulso ese botón, me aparece esta ventana, ¿sí? Que es el asistente de funciones. Entonces aquí me va a mostrar las diferentes, qué pena, las diferentes funciones que tiene Excel, ¿sí? Por ejemplo, si usted no sabe cómo trabaja la función sí, pues acá le da una breve descripción de la función sí, ¿sí? Y así puede usted enterarse de las diferentes acciones que podemos realizar con determinada función, ¿sí? Inclusive parametrizarla, ¿no? Es decir, hacer uso de sus parámetros. ¿Ok? Bueno, por ahora dejemos hasta aquí. Entonces salimos aquí del asistente y continuamos. Luego viene lo que es la barra de fórmula. Se le llama barra de fórmula porque aquí en la fórmula, en la barra, perdón, vemos la fórmula que nosotros hayamos escrito en la celda respectiva. Usted escribe aquí la fórmula y acá vemos, ¿sí? La fórmula. Pero aquí veríamos el resultado en la celda, ¿sí? Por decir cualquier cosa. ¿Ya? Como puedo observar, ¿sí? Eso es una fórmula. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la fórmula ve acá, pero si yo doy enter, pues me aparecería el resultado acá. Obviamente que hice una fórmula arbitraria, sin tener en cuenta los datos que contiene. Lo cual esto puede ser muy habitual cuando se te presente, ¿no? En una fórmula, ¿sí? Significa que el valor referenciado, el dato o valor referenciado, pues no lo puedes utilizar en la fórmula. Por eso te aparece numeral, signo de admiración, valor. ¿Sí? Estás utilizando, ¿no? Datos que no son aptos para elaborar fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una fórmula con un operador aritmético entre textos. ¿Sí? Para ello, pues tendríamos que utilizar un operador de concatenación para que lo tolere. Bueno, listo, entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? En la celda, ¿sí? Cuando se escribe, se observa en la barra de fórmula. Y en la celda se observaría la fórmula respectiva. Bien. Ok, entonces, luego viene lo que es la hoja de cálculo, ¿no? Ya después de la barra de fórmula, viene lo que se denomina hoja de cálculo. La hoja de cálculo pues se encuentra organizada por las etiquetas de las columnas, ¿no? Es decir, por columnas y filas. Las columnas son las verticales, ¿sí? Y las filas son las horizontales. Las columnas están organizadas en letras y las filas pues en números, ¿no? Los números son las filas y las columnas son las letras, ¿ok? Bien. Tenemos el indicador, ¿no? Donde nosotros nos ubicamos en una celda respectiva. Se le denomina selector de celda. A esa barra que desplazamos sobre la hoja es lo que denominamos selector. ¿Sí? ¿Por qué selector? Bueno, porque selecciona la celda o celdas indicadas. Bueno, ahí está. Entonces, las columnas, ¿sí? Son más de 16.384 columnas, ¿no? Por más de 1.000.000 de filas, ¿sí? Es decir, tenemos una hoja bastante inmensa. Estamos viendo solamente una pequeña esquinita de la hoja, realmente, porque es una hoja bastante robusta, ¿sí? En la parte de abajo de la hoja tenemos, en la parte de abajo del libro, ¿no? Tenemos las hojas, ¿no? Cada libro se organiza en hojas. Por defecto, para la versión que estamos trabajando, tanto la anterior, se predetermina una sola hoja de trabajo, ¿sí? Ya que nosotros podemos tener la opción de crear todas las hojas que queramos con solo pulsar este botón, ¿sí? Ahí se van adicionando las hojas que usted necesite, ¿sí? Bien, entonces, estas son etiquetas, las etiquetas de las hojas. Nosotros las podemos quitar hojas del libro y podemos agregarle las hojas que necesitemos. Ok, bien, entonces, ese sería el entorno de forma general, ¿no? Bueno, nos falta esta parte de acá que es la barra de estado, ¿no? Aquí tenemos un aviso que dice listo, es decir, está listo Excel, su entorno está listo para que usted empiece a realizar los procedimientos o acciones que se amerite. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bien, entonces, nosotros en las hojas, como les dije, podemos crear las hojas que necesitemos, ¿no?
Aquellas que no necesitemos, pues las podemos eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar esta hoja. ¿Sí? Cuando la hoja no contiene nada, pues Excel ni nos avisa. Cuando la hoja contiene algo como esta, por ejemplo, vamos a intentar eliminar esta. Mira que Excel nos avisa. ¿Sí? Si le digo eliminar, ya no hay para arrepentirse. Entonces en este caso le voy a cancelar. Ya ahí no va a funcionar el control Z. Si usted elimina una hoja, se elimina definitivamente. Por ello debe estar muy seguro cuando va a eliminar una hoja que contenga datos. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces a estas hojas de cálculo, ¿sí? A estas hojas, usted les puede ¿qué? Cambiar sus nombres. Por ejemplo, si da doble clic en hoja 1, ¿sí? Yo la puedo llamar, por ejemplo, como estoy hablando del entorno, vamos a llamarla entorno. ¿Sí? Entorno. Ah, qué pena, ya tengo una llamada entorno. ¿Sí? Entonces voy a llamarla introducción. Introducción. ¿Sí? Introducción. Listo. Y así a la otra le di entorno. A esta hoja 3 la puedo llamar, ¿qué te digo yo? Llamémosla ventas, por decir cualquier cosa. Ventas. ¿Sí? Y de esta manera le podemos dar nombre a las hojas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver la temática para llevar una secuencia y no brincarme nada. Listo, estamos en las etiquetas de las hojas. Ya aprendimos a crear hojas. Cambiarle el nombre, ya lo hicimos. Ahora falta cambiarle el color. ¿Sí? Podemos cambiarle el color como botón derecho sobre la etiqueta, en este caso introducción. Y aquí está este comando que dice color de etiqueta. Usted le puede asignar el color que necesite. Por ejemplo, le asigno el color rojo a esa etiqueta. Damos clic aquí en entorno y le asignamos también otro color. ¿Sí? Lo mismo hago con esta. Le asigno un color, por ejemplo, este. Y ahí tengo, ¿sí? De esa manera le asignamos colores a las hojas. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, continuando con la barra de estado, sí, por eso sigo la secuencia para llevar un orden. Miren que aquí ya me salté para acá y dejé opciones pendientes de acá. Bueno, siguiendo esta secuencia. Bien, como te decía, aquí tengo la barra de estado de Excel, ¿no? Después de las etiquetas viene la barra de estado. Aquí hay un comando o un texto que dice listo, listo para que usted utilice el entorno de Excel. Luego viene este comando, es un comando que realiza una acción que te permite crear una macro. ¿Sí? Si tú vas a crear una macro, ¿sí? Por aquí podrías dar clic y crear la macro. ¿Ok? Este es la ventanita donde puedes grabar una macro. Bueno, más adelante veremos lo que son las macros. Bien, entonces, seguido, pues a la derecha tenemos la forma como nosotros podemos visualizar el libro. Por ejemplo, tenemos la vista normal, que es la que estamos viendo ahora. La que sigue es la diseño de página. ¿Sí? Miremos el diseño de página. Me organiza o me estructura el libro en páginas, ¿no? Como puedes notar, de forma horizontal y de forma vertical, diferentes páginas. Tengo también vista de pantalla de salto de página. Observa los diferentes saltos de página que podremos observar. Bueno, la idea es dejarlo donde está la primera opción, que es normal. ¿Ok? Bien. Bueno, mira que aquí apareció esta línea punteadita. Ahí me está definiendo un área de impresión. ¿Sí? Mira, son diferentes áreas de impresión. Lo que indican esas líneas punteaditas, que todo lo que esté ahí dentro de esa área de impresión se puede imprimir. Lo que esté fuera, pues no aparecería en la hoja. Ya nos tocaría, como hicimos en Word, pues configurar la página, ¿no? En este caso, configurar la hoja de cálculo para que se pueda imprimir de acuerdo al tamaño de papel. Bien. Y tenemos el zoom, ¿no? Que conocemos también en Word, que se utiliza para alejar o acercar la hoja. Ya sabes, puedes utilizar la tecla Control, ¿sí? Y más el scroll del ratón, ¿sí? Para acercar o alejar. Bien. Entonces, ahí tenemos el zoom, ¿ok? Bien, vamos a dejarla como está, ok. Bueno, dejémosla allí. Está a un 100%. Vamos a dar clic aquí donde dice 160%. Vamos a dejarla en un 100%. Bien, ahí está. 100%. Si damos clic encima del porcentaje, nos permite aquí definir el porcentaje en la cual queremos acercar o alejar la hoja. Yo la dejé ahorita en 100%. Así como está. Bien. Muy bien. Bueno.
Bien, nosotros podemos realizar diferentes acciones en la hoja de cálculo, ¿no? Antes de realizar acciones específicas con los datos, veamos nosotros cómo desplazarnos dentro de la hoja, ¿no? Podemos desplazarnos entre las hojas a través del teclado o podemos desplazarnos dentro de la hoja, ¿no? A través de combinaciones de teclas. Pues si doy clic acá y aquí y allá, pues lo puedo hacer con el mouse, ¿no? Listo, entonces si yo quiero, por ejemplo, estando un selector ahí, si yo pulso la tecla control y flechita a la derecha, me voy a la última combinación de teclas, que es la XFED, la última combinación, con control flechita a la derecha. Me voy a la última columna, control flechita a la izquierda, me regreso nuevamente ¿a dónde? A la primera columna, que es la A, control flechita a la derecha, me voy a la última columna, que es la XFD, control flechita a la izquierda a la primera columna. Bueno, lo mismo sucede para irnos a la última fila. Si quieres ver cuántas filas son, entonces pulsas la tecla control flechita hacia abajo. Te lleva a la última fila, que es la 1.048.576 fila. Si quieres regresar a la 1, pues control flechita a la derecha, ¿sí? De esa forma nos podemos desplazar dentro de la hoja, al inicio o al fin de la fila, de la última fila o de la última columna, según la necesidad. Si queremos ir a un lugar específico dentro de la hoja, por ejemplo, yo te digo, váyase a la columna XY300, ¿sí? XY, imagínense tener que primero buscar la columna XY. A ver, mire, todo lo que puede demorar, ¿sí? Bueno, entonces, para evitar eso, pues, entonces lo que hago es irme acá a la lista de nombre y decirle XY300. Escribo allí a la lista de nombre y le doy Enter y me voy a ubicar en esa coordenada específica, como puedes observar acá. Ahí está, ¿sí? Está en esa coordenada. XY, fila 300. Puedes regresar a la celda inicial pulsando la tecla Control Inicio, ¿sí? Control Inicio te va a llevar, pues, ¿sí? A la primera celda, A1. Con Control Inicio, te ubicas en la coordenada A1, ¿sí? No importa qué tan adentro estés. Si quieres regresar rápidamente en la dirección inicial, dale Control Inicio. Bueno, si queremos desplazarnos entre las hojas, porque posiblemente podemos tener varias hojas en nuestro libro, ¿sí? Entonces podemos hacer uso de la tecla Control, Control, por ejemplo, ABPAC, ¿sí? Esa, y Repack, ¿sí? ABPAC y Repack. ABPAC a la hoja siguiente y Repack a la hoja anterior, ¿sí? Pulsando la tecla Control seguida de la tecla ABPAC y Repack, que se encuentran en tu mano derecha, en el lado donde está el teclado, ¿no? En el teclado de edición, allí. Entonces, de esa manera, a través del teclado se puede desplazar entre las hojas, ¿sí? Lo podemos hacer dando clic con el mouse, ¿no? Pero ya saben que el mouse puede fallar en determinada situación cuando menos lo esperamos y queremos desplazarnos a una hoja con Control, ABPAC o Pay Up o Pay Down, como quieras decirle. ABPAC, perdón, ese era Repack y esta ahora que sigue es ABPAC, ¿sí? Entonces, ABPAC, hoja siguiente, y Repack, hoja anterior. De esa manera nos podemos desplazar en las hojas, dentro de la hoja de cálculo, ¿sí? Bien, podemos ir a un lugar específico, como le dije, a través de la lista de nombres o pulsando la tecla de función F5. Si usted pulsa F5, ¿sí? Si pulsa la tecla de función F5, pues le aparece esta cajita que dice ir a, ¿sí? Aquí, donde dice referencia, usted puede escribir la dirección de celda donde desea ir. Por ejemplo, X, Y, Z, 2000. Ahí le doy a aceptar y el selector se ubicará en esa coordenada. Perdón, creo que esta cosa no existe. XY, pongámosle simplemente XY 2000. Aceptar, ahí está, ¿sí? XY 2000. Listo. Si queremos regresar nuevamente a la dirección de celda inicial, pulso la tecla Control, Control ¿qué? Inicio. Mira, me deja en A1. Listo. Entonces esto es muy bueno a la hora que estemos interaccionando con la hoja de cálculo para desplazarnos de un lugar a otro.
dentro de la hoja. Bien, bueno, vamos a escribir estos datos en la hoja. En A1 escribes nombre, en B1 escribes apellidos, en C1 escribes dirección y en D1 teléfono. Veamos cómo interaccionar, ¿sí?, con los datos cuando escribimos. Cuando tú escribes un dato, ¿sí?, en una hoja, en una celda, observa que se dice en este momento que la celda está en estado de edición, porque tú le estás escribiendo información. Si doy clic afuera, pues el dato queda aprobado dentro de la celda, ¿sí? Si doy doble clic, activo el estado de edición. Por lo tanto, podré corregir, ¿sí? ¿Sí? Puedo corregir o agregar más información. Pero si no activo el estado de edición, voy a escribir hola a todos chicos, hola a todos chicos. Miren lo que sucede. Pues se va a borrar lo anterior. Entonces, para que no pase eso, debo activar el estado de edición de la celda. ¿Cómo? Ubicándome en la celda donde que voy a editar, me ubico en la barra de fórmula o doble clic acá sobre la celda. Doble clic aquí, aparece el cursor ahí interno de la celda y hacemos la modificación o agregamos el texto que necesitamos, ¿sí? O la otra es dejando el selector donde está el dato modificar y me voy a la barra de fórmula, ¿sí? Ahí en la barra de fórmula puedo ¿qué? También editar el dato. Bien, ¿ok? Bueno, las columnas como la fila, las columnas tienen un ancho predeterminado, ¿no? Las filas también tienen un alto predeterminado. Nosotros, a medida que vayamos escribiendo, podemos ir ajustando el ancho de las columnas. Para ajustar el ancho de las columnas, me ubico aquí en el borde derecho de la etiqueta, ¿no? En este caso, si voy a cambiar el ancho a la columna A, me ubico aquí en el borde derecho. Con clic sostenido, pues, aumento el ancho a la distancia que yo desee. De todos modos, con clic sostenido, mira que me va diciendo que el ancho es de 17.57 píxeles, ¿no?, de ancho. La puedo autoajustar, ¿no? Si quiero cambiarle el ancho a la columna B, doy doble clic en el borde derecho y esto se ajusta, ¿sí?, al ancho del texto más largo, ¿sí? Es decir, al texto con mayor longitud. Lo mismo hago con esta, doble clic y voy ajustando, doble clic, ¿sí?, y ajusto el ancho de la celda. De esa manera nosotros podemos cambiar el ancho a las columnas. Para cambiar el ancho a la fila, perdón, en este caso el alto, por ejemplo, si voy a cambiar el alto a la fila 3, me ubico en el borde inferior del número 3, a este. ¿Sí? Me ubico, no hay que seleccionar nada, sino que era para referenciarte. Si me ubico aquí, en el borde inferior, con clic sostenido hacia abajo, puedo cambiarle el alto, ¿sí? Obviamente ese alto nosotros lo cambiamos de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, cuando lo necesites, ya sabes que puedes cambiarle el ancho a una columna, lo puedes hacer haciendo uso del borde inferior de la etiqueta de la fila. Lo mismo sucede si le das doble clic para que ésta se autoajuste, ¿sí?, al alto de los caracteres que están escritos dentro de las celdas, de celdas o celdas. Ok. Bueno, de esa manera nosotros podemos maniobrar con las columnas, ¿sí? Podemos seleccionar rangos de celdas, también se pueden seleccionar celdas, ¿sí?, como con clic sostenido. Si yo quiero seleccionar todo este rango de celda, ¿sí?, se le llama rango, ¿no?, a ese conjunto de celdas que hemos seleccionado, es lo que denominamos rango. Esta selección que ves aquí donde inicia, pues que pareciera que no estuviera seleccionado, es para indicar de dónde inició la selección. ¿Sí? Empezó en este caso en el rango A1 hasta D4. De esa manera nosotros podemos seleccionar diferentes rangos de celda cuando nosotros pretendemos darle un formato a esa celda o al contenido de esa celda, ¿no? Tanto a las celdas como al contenido. Entonces debemos seleccionar, decirle a Excel qué es lo que voy a modificar a través de la selección. Pues con el mouse resulta muy cómodo. Lo mismo puedes asociar la tecla Shift a las teclas de navegación. Pulsa Shift, mantiene sostenido y luego flechita a la derecha, flechita abajo, ¿sí? Puedes ir seleccionando el rango de celda que usted necesite. Bueno, de esa manera podemos seleccionar diferentes rangos. Para seleccionar toda una columna, basta con dar clic sobre la columna, ¿sí?, o dar clic sobre el numerito de la fila. Eso selecciona todas las celdas de esa fila. Eso llega hasta la última combinación de columnas. Lo mismo si da clic en la etiqueta de la columna, pues eso va a ir hasta la última fila, ¿no? ¿Sí? De esa forma puedes seleccionar toda una columna o toda una fila, ¿sí? También lo podemos hacer con
con barra espaciadora. Si yo dejo el selector aquí, pulso la tecla control barra espaciadora, selecciono la columna, ¿sí? Si dejo el selector acá y pulso shift barra espaciadora me selecciona toda una fila. Por ejemplo, quiero seleccionar la fila 7, dejo el selector en cualquier celda de la fila 7, pulso la tecla shift más barra espaciadora y se selecciona toda la fila. Si quiero seleccionar toda la columna B, dejo el selector en cualquier celda de la columna B, pulso la tecla control barra espaciadora y se selecciona toda la columna. Bueno, eso con el teclado, ¿ok? Bueno, y así vamos a encontrar una cantidad de acciones que podemos realizar a través del teclado, ¿no? Con control, ¿sí? Y otra letra combinada para realizar determinadas acciones. Bueno, esas son algunas acciones básicas y sencillas que podemos estar realizando en Excel. Bien, entonces ya aprendió a seleccionar rangos de celda con clic sostenido y aprendió a seleccionar también rangos de celda utilizando la tecla Shift y las teclas de navegación. También aprendió a seleccionar toda una fila con el mouse y con el teclado. Lo mismo que una columna, tanto con el mouse como con el teclado. Bien. Bien, entonces de esta manera podemos nosotros también, por ejemplo, aplicarle formato a la celda. Por ejemplo, podemos aplicarle un borde, seleccionamos el rango de celda que contiene datos. A todo este rango que contiene datos le aplicamos bordes. ¿Cómo? Para aplicarle borde, pues ya después de haber seleccionado el rango de celda, me voy ¿a qué? Aquí a donde dice fuente y elijo borde, ¿no? De la ficha inicio. De la ficha inicio encontramos el grupo fuente y aquí tenemos borde. Damos clic aquí en la flechita para que se desplieguen las opciones y por ejemplo aplicamos todos los bordes, ¿sí? Todos los bordes, ahí tenemos, ¿sí? Podemos también alinear el texto que está acá, por ejemplo. Vamos a darle alineación. Aquí están todos los comandos de alineación. Como puedes notar tenemos 6 comandos. Al centro y al medio, ¿no? Con respecto a la posición vertical. Vamos a ampliarle el alto. Se observa, ¿sí? Si lo dejo así, se alinea, mira, para que vea las diferentes formas de alineación. ¿Sí ve? Ahí está. ¿Sí? Alinear a la izquierda y en la parte superior. Aquí está el centro y en la parte inferior. ¿Sí? Aquí está a la derecha y en la parte superior, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, diferentes formas de alinear teniendo en cuenta pues los datos contenidos en la celda. Es decir, podemos alinear de forma horizontal y de forma vertical, ¿sí? Bien, entonces vamos a dejarlo aquí al centro y al medio. Vamos a darle doble clic para que esto se autoajuste. De esa forma podemos establecer alineación de la celda a través de estos comandos. Bien. Bueno, podemos aplicar también formatos, como les dije, pues aplicamos color de relleno. Mira, aquí está el relleno. Podemos aplicar el relleno que desee. Ahí tenemos, ¿sí? Aquí está el tanquecito para aplicar el relleno que usted desee. Le podemos aplicar los estilos negrita, cursiva, subrayado, ¿sí? En este caso, pues vamos a dejarlo nomás en negrita. Eso así. Bien, entonces con este aplicamos borde, relleno, y el color de texto que también lo podemos aplicar. Por ejemplo, ahí tengo el color, ¿sí? También se pueden cambiar las alineaciones, ¿sí? Del texto, como ya lo dije acá. Bueno, podemos insertar, ¿no? A veces no, tenemos la necesidad también de insertar filas y columnas, ¿no? Vamos a suponer que aquí se nos olvidó los sueldos. Los sueldos van entre apellido y dirección. Si yo quiero que entre estas dos columnas se me inserte una nueva columna en blanco para colocar los sueldos, pues entonces lo que voy a hacer es darle un clic con el botón derecho a la letra C y elegir insertar, ¿sí? Observa que la columna C se corrió a la derecha. Bueno, en este caso el contenido de la columna C se corrió a la derecha, es decir, a la columna D. Ahora sí, teniendo esa columna vacía, vamos a crearlo de sueldos. O sea, coloquemos sueldos, ¿sí? Y aquí colocamos, por ejemplo, 900. Cuando vayamos a escribir valores en Excel, por favor, escríbelo como si lo escribieran en una calculadora. Después se le asignarán los formatos del caso, ¿sí? Correspondiente.
los datos. Bueno, digamos que esos son los sueldos, los valores. Doy doble clic para autoajustar. Listo. Bueno, de esa manera nosotros podemos insertar una columna donde la necesitemos. Bueno, vamos a suponer que se nos olvidó también un nombre, ¿no? Aquí entre Pedro y Juan se nos olvidó un personaje. Entonces, en este caso, si yo quiero que se insertar una nueva fila entre Pedro y Juan, pues selecciono a Juan, mejor dicho, el número de la fila. Si doy clic allí, botón derecho y le digo insertar, Juan se desplaza a la siguiente fila. Y aquí podré escribir el nombre que se me olvidó. Por ejemplo, vamos a suponer que se me olvidó Gloria. Gloria Gómez. Gloria Gómez. ¿Sí? Sueldo de Gloria, vamos a ponerle 1.300.000. Ok. Listo, vamos a ampliar esto. Ok. Dirección, voy a copiar esto. Lo mismo que esto. Ok, listo, entonces ahí está. Listo, de esa manera entonces podemos insertar columnas o podemos insertar fila donde se necesite. Bien. Por ejemplo, vamos a insertar una fila por encima de los títulos. Para ello selecciono la fila 1, botón derecho y le digo insertar. ¿Sí? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, lo que diga así. Digamos, agenda. Así cualquier cosa. Agenda. Listo. Además de alinear los datos, también podemos combinar la celda. Por ejemplo, vamos a combinar esta celda para que agenda me quede centradito. ¿Sí? Es decir, en este caso, agenda quedaría como en una sola celda, combinadas. Entonces selecciono las celdas que deseo combinar o unir. Me vengo acá donde dice, acuérdate, la ficha inicio. El grupo se llama alineación y el comando se llama combinar y centrar. Doy clic allí y las celdas quedan ¿qué? Combinadas. Vamos a insertar otra fila por encima para que veamos. ¿Sí? Ahí está. Vamos a darle un color de relleno. A ponerle un color. Eso. Y vamos a cambiar el color al texto que sea blanco. Le ponemos negrita y listo. Entonces ahí está. Mira que están combinadas esas celdas. Lo mismo lo podemos hacer acá. Vamos a insertar una fila, perdón, una columna, ¿sí? Al lado izquierdo de la columna A. Mejor dicho, que se corran estos datos, se corran hacia la derecha. Entonces, para hacer eso, clic en la letra A y le damos insertar. Mira que se insertó una columna a la izquierda. Listo. Vamos a insertar otra. Insertar. Listo. Vamos a combinar estos datos, esta celda, perdón, vamos a combinarlas también. Le vamos a dar combinar y centrar. Y vamos a escribir un texto, podemos alinear el texto de acuerdo a cómo lo necesitemos. Por ejemplo, vamos a darle texto alineado. ¿Sí? Dejémoslo así. Cuando lo escribo, pues aparece normal, ¿no? Como yo lo quiero, vamos a suponer que lo quiero vertical, de manera vertical. Entonces, para ello, dejo el selector allí, me vengo acá, ¿sí? Donde dice alineación. Entro aquí, al grupo de alineación. Me vengo acá a la fichita, ¿no? A la pestañita alineación. Y aquí le digo ajustar texto. Es decir, para que el texto se ajuste de acuerdo, ¿sí? A la combinación de las celdas que hemos hecho. Es decir, de acuerdo al ancho y alto de estas celdas combinadas. Entonces le digo ajustar. Le voy a decir, por ejemplo, centrar, acá arriba, alineación, centrar. Centrar arriba y centrar abajo, tanto vertical como horizontal. Y le digo aceptar. ¿Sí? Bueno, ahí me quedó alineado, ¿no? ¿Sí? Me quedó alineado al centro y al medio, pero no me quedó, como les dije, vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque se me olvidó algo. ¿Qué es esto acá? La orientación, por ejemplo, vamos a dejarla en 90 grados. 90 grados, el texto quedaría así, texto, de esa forma como se ve. Si le doy acá, negativo, ¿no? Menos 90 grados, pues me quedaría lo contrario, ¿no?
Entonces dejémoslo así. 90 grados, le doy a aceptar y observa. ¿Sí? Puedo dar doble clic para que este se ajuste. ¿Sí? Bueno, no sería adecuado, mejor con clic sostenido lo ajustamos manualmente. Le doy aquí un relleno y le doy un color al texto. ¿Listo? De esa manera podemos alinear el texto. ¿Sí? Ahí está alineado en las celdas combinadas, ¿no? A veces nos toca elaborar ciertos formatos en Excel donde nos toca pues alinear el texto de forma especial. Bueno, ahí tenemos. Cambiamos el ancho. Listo, entonces formatos de celda. ¿Sí? Bien, además de aplicarle formato al texto, ¿no? En Excel podemos distinguir dos tipos de datos. Tenemos el dato tipo texto, que es esto, ¿sí? Estos son datos tipo texto. Y tenemos los datos tipo valor, que son estos, ¿sí? Todos estos son textos, ¿sí? Estos son valores, datos, ¿sí? Tipos de datos, en este caso, valor y de texto, ¿ok? Bien, a los datos texto, por ejemplo, podemos darle un formato de acuerdo a lo que represente. Por ejemplo, los sueldos tienen, bueno, tienen un formato especial, en este caso es moneda, ¿no? Podemos asignarle formato moneda, que queramos. Entonces selecciono el rango de celda con clic sostenido, me voy acá donde dice ficha inicio, que está activa por defecto, y ingreso a este grupo llamado número. En el grupo número podemos tener estos comandos. Por ejemplo, este comando por defecto es contable. Si le doy clic aquí, pues se alinea el formato contable, ¿no? Ese que está predeterminado. Aquí está el formato porcentaje, ¿sí? El formato millares. Tengo para aumentar decimales y para reducir decimales, ¿sí? O ingreso a número. Aquí, como puedes notar, yo puedo asignar el formato que quiera. Esta contabilidad, esta moneda, por ejemplo, apliquemos moneda. Aquí donde dice la muestra me va a aparecer el valor, cómo quedaría con el formato. Posiciones decimales 2. Usualmente el formato moneda se le asigna 2 posiciones decimales. Acá abajo puedes elegir cómo verías los valores negativos, ¿no? Así en rojo o en negro pero con negativo, o en rojo con negativo, ¿sí? Digamos que lo dejamos así, en rojo, ¿sí? De este color, cuando el valor sea negativo, o lo dejamos así en rojo con negativo. Bueno, le damos a aceptar, ¿sí? Bien, ahí tenemos. Volvamos acá, no sé qué pasó, se fue al formato personalizado. Moneda, ahí está, ahora sí, aceptamos. Listo, ahí está, asignado. Ahora sí el formato moneda, como puedes observar. Tengo el formato contable, ¿no? También puedes diferenciar contabilidad, que es este, ¿sí? Y aceptamos. Bueno, contabilidad, observa que está como justificado el signo peso, ¿no? Y el otro pues está ajustado de acuerdo a la longitud del texto o del valor. Nota la diferencia y ya tú decides cuál de los dos. Mira, que el signo moneda pues se pega más al valor. Y en el contable pues todo queda bien alineadito. ¿Ok? Bueno, con estos comandos que ves acá, aquí dice disminuir decimales, aumentar decimales. Con esto aumentamos los decimales, ¿sí? Y con esto disminuimos los decimales. Para el formato moneda pues son 2 decimales. Bien, de esa manera podemos establecer el formato moneda. Cuando tú en una celda observas algo como esto, por ejemplo, mira, ¿sí? Si observas signos de almohadillas o signos numerales, significa que obviamente el formato, el valor o el dato, usualmente sucede con los formatos numéricos, cuando el valor o el dato no cabe en la celda. Como no cabe, debemos cambiarle el ancho a la columna. Al cambiarle el ancho, pues, se observa todo el formato y por lo tanto cambia su presentación. Bueno, tenlo en cuenta para que no te asuste cuando de pronto veas esto. Cuando veas esto, simplemente cámbiale el ancho, ajustale el ancho a la columna donde está el dato. Y el dato vuelve a su presentación correcta, como debe ser. Bien. Estos son los diferentes formatos que podemos aplicar, ¿no? Por acá, a ver. Por ejemplo, tengo formatos, a ver, predeterminado. ¿Sí? Bueno, serían eso, de forma personalizada. Pero a veces ahí nos encontramos con ciertos formatos especiales, ¿no?
ajustado de pronto a un cierto requerimiento. Si yo quiero que este dato se comporte de tal manera, pues ya sería basado en ciertos criterios, de acuerdo a ciertas necesidades, ¿no? Nosotros podamos aplicar formatos. Bueno, para ese caso estaríamos hablando de formatos condicionales, ¿sí? ¿Sí? Vamos a aplicar un formato normal a esto y veamos lo que son los formatos condicionales. Vamos a aplicarle un formato de bordes. En este caso todos los bordes, ¿no? Le he dado todos los bordes. Y vamos a aplicarle aquí negrita. Y le damos un color de relleno y un color de texto. Vamos a dar un color diferente. Vamos a esto. Listo. Bueno. Podemos aplicarle, ¿no?, diferentes formatos. Como les dice, aquí tenemos formatos condicionales. Tenemos algunas reglas predeterminadas. Por ejemplo, tengo aquí reglas superiores e inferiores, ¿sí? Aquí puedo asignar reglas superiores e inferiores, 10 superiores o 10% valores superiores. Bueno, barra, ¿no? Por ejemplo, miremos. Aquí barras, relleno degradado con barras de datos. Vamos a aplicar este. Como puedes notar, cada barra se comporta de acuerdo al valor que contiene, ¿sí? Este valor, mira, ¿sí?, es más grande que todos estos que están acá. Entonces, de acuerdo al valor, se hace una comparación y se define la barra o la longitud de la barra de acuerdo, ¿sí?, a lo que represente el valor menor o mayor. ¿Ok? Bueno, posiblemente si deseas mirar o observar esos datos para analizar cierto comportamiento de la información, te podría servir esta solución. Entonces, sí, ya es cuestión de elegir el formato y el color, ¿no? Bueno, acá tengo escalas de colores, mira. Aquí tengo escalas, como puedes notar. Los colores, por ejemplo, de rojo son los menores valores, ¿sí? Y los mayores valores son los que están acá en una anotación diferente, ¿sí? Bueno, ahí tenemos diferentes colores de acuerdo a su significado. Bueno, y así vamos a encontrar diferentes reglas. Conjunto de iconos, podemos aplicar iconos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si queremos borrar una regla, le damos aquí borrar regla. Borrar, por ejemplo, borrar reglas, ¿sí? Y ahí podríamos borrar todo. Listo. Formatos, aquí tenemos, como te dije, iconos, mira. Podemos utilizar diferentes formatos, ¿sí?, para representar los datos que estamos visualizando. Cómo utilizar ciertas representaciones gráficas. Bien. Ahora podemos también establecer ciertos criterios específicos, ¿no? ¿Sí? Yo quiero ver, vamos a aplicar un formato aquí de moneda, contable, pues, de eso. Yo quiero ver cuáles datos, estos son que, a ver, podrían ser las ventas de los diferentes vendedores. Vamos a ver cuáles son las ventas menores a ¿qué? A 600.000 pesos. Menores o iguales a 600.000 pesos. Entonces, vengo aquí de formato, me voy a regla y le digo, es menor que, menor o igual, ¿no? ¿Qué dije? Que 600.000 pesos. Es menor que. Entonces ahí le doy 600.000 pesos. Puedo darle que 599.000. ¿Sí? 599. Todos los valores 500, ¿sí?, o menores de 600.000. Lo que dije ahí. Entonces, ahí está. Acá me dice que por defecto dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Como lo ves acá. Todos aquellos que cumplieron esos criterios van a aparecer relleno. Si tú quieres otra cosa, pues entras aquí a la lista y eliges otra. Por ejemplo, amarillo. Mira. Hay diferentes colores que se pueden ajustar a tu requerimiento. ¿Sí? Texto rojo nada más, mira. Los que cumplen el criterio. Borde rojo. O el caso, pues, formato personalizado. Le voy a aplicar negrita. En este caso estoy en la fuente, ¿no? Negrita. Y le doy un color rojo.
y le digo aceptar. Entonces, menores, ¿sí? Fórmulas, ahí tenemos. Ok. Volvamos a repetir la regla. Creo que tuve una confusión ahí. Vamos a ver, vamos a borrar esa regla. Borremos la regla y volvamos acá. Quiero que, a ver, me coloré todos los valores que estén entre un rango entre 100.000 a 600.000 pesos. Vamos a ver. Aquí. Entre 100.000, vamos a colocar acá 100.000. 100.000 y 600.000. Entre ese rango. Observa. Ahí me está diciendo. Ahora sí está mejor la regla. Le doy a aceptar. Me dice relleno rojo. Rellena, es decir, las celdas estarán rellenas de color rojo con texto rojo oscuro. Le doy a aceptar. ¿Sí? Observa, ahí está. Todo aquello que cumplió el rango entre 100.000 pesos y 100.000 pesos, es decir, las ventas que están dentro del rango de 100.000 a 600.000 pesos, ahí se aplicó el criterio. ¿Sí? Por ejemplo, si este cambia, vamos a dejarlo que este sea de 1.000.000. ¿Sí? Bueno, como puedes notar, bueno, era 1.000.000, incluyó un cero, pero igual mira que cambió automáticamente. ¿Sí? Ahí está. Y si lo dejo, digamos que sean 300.000. Observa otra vez. Entonces, los dos datos se comportarán de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a la necesidad. De esa forma, ¿sí? Estamos validando esos datos. El formato, pues, ha sido validado. ¿Sí? Se pueden combinar, ¿no?, con otras funciones de lógica, como la función sí, entre otros, para generar de pronto resultados ajustados a ciertos requerimientos. Bien, entonces eso es lo que es el formato condicional. Bien, además del formato condicional, ¿sí?, podemos también establecer, vamos a crear una nueva hoja. Aquí. Podemos establecer también, restringir mejor los datos que escribimos en una celda. Es decir, validar los datos que están dentro de esa celda. Cuando nosotros validamos los datos dentro de esa celda, podemos establecer ciertos criterios, ¿no?, de validación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir aquí un dato y lo puedo definir, ¿sí?, cuál sería el dato que se va a validar, ¿sí? ¿Cuál sería el dato que nosotros queremos definir? Entonces, por ejemplo, vamos a establecer aquí, por ejemplo, yo puedo validar haciendo uso de listas, ¿no? Pero vamos a colocar aquí frutas. Frutas, por ejemplo, coloquemos acá géneros musicales. Bueno, con esos dos. Vamos a dar un título aquí, vamos a dejar esto en negrita, centrado al medio, y vamos a dar un color de relleno, color de fuente. A esta también un color de relleno diferente con un color de fuente. Ok, y vamos a aplicarle aquí un borde. Un borde, bueno, todos los bordes. Listo, que sea así. Entonces, vamos a insertar aquí una columna para separar estas. Y vamos a borrar ese formato. Voy a dejar el selector acá donde no hay formato, me voy a la brochita y doy clic acá. ¿Sí? Ahí quité. Debe haber quitado debajo. Hacemos lo mismo. Quito todo esto. Listo. Bien, entonces vamos a crear una lista con todas las frutas que me gustan. Aquí. Bien, entonces dejo el selector ahí, me voy aquí a inicio. Me voy aquí a datos.
y elijo la opción que dice en herramientas de datos, del grupo de herramientas de datos, elijo validación de datos, el comando. Si doy clic directamente al comando me lleva a la caja de diálogo, pero si doy clic aquí en la flechita, pues tengo que elegir la opción. Ahí elijo validación de datos. Aquí en validación de datos, ¿sí?, puedo definir el tipo de condición que voy a establecer, ¿no?, en la celda que tengo seleccionada, que en este caso estoy ubicado en la celda C5. Entonces aquí elijo configuración, la pestañita configuración, busco, donde dice cualquier valor, buscaré, en este caso, lista. Donde dice origen colocaré separado por punto y coma la lista, en este caso de fruta. Por ejemplo, uva, punto y coma, voy separando la lista con punto y coma. Pera, punto y coma. Piña, punto y coma. ¿Qué te digo? Banano, punto y coma. Banano, espérense, punto y coma, banano, punto y coma. Fresa, punto y coma, mango, punto y coma, bueno, etcétera, ¿no? Coloquemos otra ahí y listo. Mango, lulo, y le digo aceptar. Bien, como puedes notar, de inmediato aquí me queda un botón de lista. Me aparece ese botón de lista y con este botón de lista yo puedo elegir la fruta que yo quiera. De la lista, ¿por qué está restringido? Porque no me va a permitir otra cosa sino lo que está aquí en la lista. Si yo escribo, por ejemplo, quiero guanábana, por decir cualquier cosa, le doy enter y mira que me sale un error. ¿Sí? Este valor, ¿sí?, no está permitido ahí, ¿no? Se le digo reintentar, lo borro, pues, y lo dejo en blanco. Entonces, ahí estoy restringiendo esa celda para estos datos. Es decir, solamente uno de estos tendrá cabida aquí en esta celda. Lo mismo puedo hacer acá con géneros musicales. Repito, entonces dejo el selector en E5, me voy a datos, grupo herramientas de datos, comando validación de datos. Hago lo mismo, elijo la opción de permitir, elijo lista y aquí coloco la lista de canciones que me gusta o los géneros musicales. Por ejemplo, vallenato, punto y coma, merengue, punto y coma, champeta, punto y coma, salsa, punto y coma, pop, punto y coma, rock, punto y coma, electrónica, bueno, etcétera. Y le doy a aceptar. Y aquí también sucede lo mismo, solamente tienen cabida estos géneros musicales, ¿sí? Vallenato, merengue, ¿sí?, rock, no hay cabida para otro. Vamos a colocar cumbia. Le doy enter, pues no me deja la cumbia porque no está en el listado. De esa forma estoy restringiendo los datos, ¿sí?, en esa celda. A eso se le llama validación de datos. Bueno, podemos validar. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo acá en esta celda, por ejemplo, algo que diga aquí socio. Acá que diga tarifa, acá que diga, por decir algo, género, acá que diga valor. Bueno, digamos eso. Vamos a colocarle aquí bordes, inicio, todos los bordes, y vamos a colocar un relleno a estas celdas. Primero negrita,
centro, al medio y le damos un relleno. Bueno, color, listo. Y vamos a colocar al socio Carlos, Pedro, María, Juan, Ana, listo. Bueno, aquí en tarifa vamos a validar, vamos a seleccionar este rango de celda, vamos a combinarla, vamos a colocarle un color diferente de relleno y lo vamos a llamar control de socio. Control de socio. Bueno, démosle color que blanco para que se vea y negrita. Bien, entonces vamos a suponer que aquí cada socio tiene derecho a 3 tarifas. Es decir, que en cada una de estas celdas solo se va a permitir un 1, un 2 o un 3. ¿Sí? No se va a permitir ni una letra ni ningún otro valor, solamente un 1, un 2, un 3. Entonces seleccionamos esto, ¿sí? Y vámonos a datos, validación de datos, y aquí donde dice configuración, elegimos el criterio, permitir. En este caso, como quiero aquí que la tarifa es un valor, es 1, un 2, un 3, entonces elegimos que es un valor, ¿no? Un número. Entonces le damos número entero. Aquí datos entre, de la casualidad que es el criterio que nos sirve, entre 1 y 3. Cuando el usuario infringe esta regla podemos colocar un mensaje aquí, mensaje de error. Aquí tenemos diferentes iconos que mostraría la ventana. ¿No? Tengo el icono detener, advertencia, información. ¿Sí? El icono que acompañaría la cajita de diálogo. Vamos a dejarlo en este caso detener. Coloquemos un título a la ventanita, por ejemplo, que diga aviso del sistema. Y acá colocamos el mensaje que queremos que vea el usuario cuando infrinja la regla. Solo, por ejemplo, solo se permiten 3 tarifas. Veámoslo así. 3 tarifas. Y le damos a aceptar. Listo. Entonces, si escribo 1, no hay problema. Este tiene derecho a 3 también. A esta 2. Pero digamos que este quiso pasarse de listo y que quiere 5. Ahí está. Aviso del sistema, el icono que elegimos y el mensaje. Solo se permiten 3 tarifas. Le doy reintentar. ¿Sí? No me deja, sino las tarifas permitidas. Bueno, lo mismo podemos hacer con el género, ¿no? Tengo 2 alternativas. Puedo hacerlo más complejo o más sencillo. Puedo validar haciendo uso de una lista. Colocando femenino y masculino. ¿Sí? En una lista. O a través de fórmula. Vamos a hacerlo con fórmula para hacerlo más complejo. Nos vamos a datos otra vez, validación de datos. Aquí en configuración vamos a hacer uso, por ejemplo, aquí de personalizada. Aquí en personalizada, en permitir, y aquí colocamos la fórmula, por ejemplo, igual o, hay una función llamada una función lógica, o abrimos parámetros. Por ejemplo, es i, ¿no? Sería i, ¿qué? Y 10. Entonces, i10, pregunto, es igual, entre comillas, vamos a suponer que colocamos una F para femenino y una M para masculino. Punto y coma. i10 es igual a M. No importa si es mayúscula o minúscula. M. Y cierro la fórmula. Entonces es una función. Aquí, si la función, cualquiera de las dos, ¿sí? Que sea verdad, me va a dar verdad. Cuando esta coordenada, cualquiera de estas tenga la F, la va a permitir. ¿Sí? O la M. F o M, es lo que me está diciendo. Podemos colocar el mensaje también de error si lo queremos. Por ejemplo, detener, que diga aviso del sistema. Aviso
del sistema. Y acá que diga, por ejemplo, género equivocado, género errado, errado. Debes escribir una F para femenino, o una M para masculino, y le doy a aceptar. Listo, entonces ahí está el género. Si escribo una F, no importa si sea minúsculo F, perfecto. Si escribo una M, perfecto. Escribo una H de hombre, por ejemplo, error. ¿Sí? Dice, género errado. Debes escribir una F femenino o una M masculino. ¿Sí? Le digo reintentar. Entonces María es una F. ¿Sí? Juan es una M. Ana, una F. Carlos, una M. Pedro, una M. No importa si es mayúscula. Ahí está correcto. De esa manera nosotros podemos validar, ¿sí?, los datos de una celda. ¿Listo? Bueno, creo que ya eso es todo por hoy con respecto, ¿sí?, a la parte introductoria de Excel, ¿sí?, formato condicional. Bueno, en clase pues les estaré dejando unas actividades prácticas, unas actividades que ustedes deben subir al Q10. ¿Ok? Bueno, eso fue todo por hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.